Buenas tardes, señoritas jóvenes, buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? Sí, Ya, muy amable. Se ve la pantalla también, ¿no? sí, doctor. Ya, gracias. 30 segundos para comenzar la reunión. Ok, buenas tardes con todos ustedes. Señoritas jóvenes estudiantes, buenas tardes. Eh, Soy el doctor Carlos Medina Soriano. Hoy día nos han encargado de tratar de ustedes este tema tan interesante e importante dentro de la semiología neurológica, que es el síndrome meningio y el síndrome de hipertensión endocraniana, uno subsecuentemente del otro. Pues bien, eh, vamos a comenzar por la definición del síndrome meningio. Se dice que son manifestaciones que se originan en la irritación de la leptomeninge, que funcionalmente, ¿no?, es una serosa que cubre todo el sistema nervioso central. Este síndrome meningio puede tener dos tipos de cursos, un curso agudo y un curso crónico, ¿no? Esto dependerá, la evaluación dependerá, el diagnóstico del síndrome meningio dependerá de lo que son los síntomas y después los signos, ¿no? Las causas más frecuentes del síndrome meningio, en forma de importancia, son las infecciosas, las vasculares, las tumorales y las inmunológicas. Dentro de las infecciosas, el origen más frecuente es la bacteriana, después le sigue la viral, después la micótica o micosis y después la parasitosis. Desde el punto de vista vascular, un síndrome meningio, su causa más rápida y más frecuente es la hemorragia subarachnoidea. Después existen de causas tumorales de tipo neoplásico fundamentalmente y después las causas inmunológicas. Muy bien. Si hablamos de síndrome meningio y hablamos de procesos infecciosos, que es la forma más frecuente, diremos que las meninges se inflaman y se contaminan con una bacteria llamada neumococo en primer lugar, el meningococo en segundo y el hemófilos influenzae en tercer lugar. Orden de frecuencia también. Entonces, al hecho de producirse la infección meningia se llama meningitis. Y en este caso, muchas veces las características de estas meningitis son de origen piógeno. Todos inicialmente con las formas bacterianas que les hemos estado diciendo. Otra causa importante del síndrome meningio son las hemorragias subarachnoideas, decíamos. Pues bien, estas hemorragias subarachnoideas se deben a la rotura del aneurisma arterial, un aneurisma arterial generalmente a nivel cerebral, y una de las causas más frecuentes también es el congénito. En este caso, el aneurisma arterial congénito que se produce a nivel del polígono de Willis. Desde el punto de vista semiológico, desde el punto de vista semiológico, el paciente que asiste a busca de atención médica por un síndrome meningio, ¿no?, generalmente nos habla de cefalea, nos habla de una posición muy especial que toma el paciente debido a la cefalea y a las causas meningias del problema, que es la posición en gatillo de fusil, gatillo de fusil. Decíamos que hay dos tipos de síndromes meningio, uno agudo y otro crónico. En la forma aguda,
en la forma aguda, la anamnesis es muy interesante, es muy importante. Decíamos que la cefalea es un síntoma principal del hecho meningio y esta cefalea puede ser muy intensa, muy persistente, se puede acompañar de sensación febril, se agrega náuseas y después los vómitos, ¿no? Y aparentemente no existe una causa evidente de estos problemas que estamos mencionando en la parte de la enfermedad actual, en la parte de la historia clínica. Se observa en el paciente decaimiento físico y desde el punto de vista físico y psíquico comenzamos a ver un paciente que pierde contacto con la realidad. Y el tiempo de enfermedad generalmente es de corto plazo, de instalación reciente. Cuando el paciente tiene todas estas características semiológicamente dentro de la anamnesis, entonces asistimos generalmente a un síndrome febril y lo que observamos es un compromiso de la conciencia, una disminución, ¿no? Entra la somnolencia, entra el letargo y vemos a un paciente que puede presentar signos meningios. Los signos meningios de irritación meningia, ¿no? Es el Brusinski, el Kerning y la rigidez de nuca. Esta última es la que más evidente se hace ante el examinador. Vamos a revisar cada una de ellas. Decíamos que la cefalea existe y la característica de la cefalea es que es aguda o subaguda, es muy intensa, ¿no? Es constante y que la característica de esta cefalea es pulsátil. La localización preferente es frontal u occipital y se irradia a la columna vertebral. Si se acompañara de fiebre, entonces tenemos un paciente que tiene cefalea y fiebre, pero esto de la fiebre no siempre es un síndrome que acompaña a este problema meningio. Si existiera, ya nos va orientando también a una causa probable de origen infeccioso. Concomitantemente a ello, a la cefalea, a la fiebre, pueden aparecer los vómitos. Estos vómitos tienen una característica diferente a los vómitos de origen digestivo. La característica es que va paralela y se instaura casi junto con la cefalea y tiene una característica que el vómito es escopetazo, proyectil, abrupto, súbito, ¿no? Y que se difiere de lo que es el vómito de origen digestivo. Y por supuesto, no hay una relación directa con la ingesta de alimentos. Las náuseas pueden acompañar a los vómitos en estos síndromes meningios, pero no es lo más frecuente, ¿no? Muchas veces aparecen los vómitos en forma de escopetazo, en forma de proyectil, un paciente con dolor de cabeza y posiblemente fiebre, sin tener síntomas digestivos asociados. Otro de los elementos signológicos que pueden acompañar a los pacientes con síndrome meningio es que tienen hipersensibilidad a estímulos. La hipersensibilidad a estímulos sensoriales fundamentalmente como son la luz y los ruidos. Puede haber actitud hostil al menor contacto con estos pacientes, una forma sensitiva de defenderse o de expresar su molestia, su problema meningio. Puede haber problemas de hipersensibilidad de estímulos vegetativos. La raya meninge de Trousseau, que se ve en la frente, puede aparecer. Esto es de característica pálida que enrojece rápidamente. Acá viene lo fundamental, el trastorno de conciencia. El trastorno de conciencia va desde un inicio de somnolencia, de confusión mental y puede llegar hasta la parte más profunda del trastorno de conciencia como es el coma.
este grado de evolución del proceso clínico está en relación fundamentalmente a la causa y también nos orienta hacia el pronóstico de gravedad que tiene este problema de síndrome meningio. No es estático, es evolutivo y por lo tanto puede ser desde una simple confusión mental hasta el coma, como hemos dicho. Otro de los elementos que puede acompañar al síndrome meningio son las crisis convulsivas. Las crisis convulsivas, las cuales pueden ser generalizadas o focales, ¿no? Están en relación a implicancias de espacio cerebral, y está en relación a un absceso cerebral, está en relación a una arteritis, está en relación a un infarto cerebral, ¿no? Puede estar relacionado también con la ingesta de fármacos como son la penicilina. Todo esto, ¿no? Puede estar asociado también en pacientes que tienen valoraciones de tipo epiléptica. Hemos conversado en otros momentos de estos tipos de convulsiones, pero miren ustedes cómo es que el síndrome meningio puede irse asociando a cada uno de los síntomas y signos generales que habíamos conversado en la primera clase, al menos conmigo. Toda vez que el problema es intracraneal y afecta el cerebro y después los pedúnculos cerebrales y después tenemos el tronco encefálico, entonces, no, concomitantemente a la sintomatología que estamos refiriendo, puede haber afección de los nervios craneales. Los nervios craneales, los más elevados, como son el 1 y el 2, fundamentalmente el óptico, entonces podemos tener problemas de lesiones focales parenquimatosas, ¿no? En la que podemos observar edema de pupila, podemos tener, sobre todo en niños pequeños, las fontanelas hipertensas, y en forma general puede estar asociado en niños pequeños a diarrea. Recuerden ustedes que en los infantes, en los niños pequeños de meses a 2 o 3 años, es importante valorar las fontanelas anterior y la fontanela posterior, las cuales tienen una tensión normal que uno debe aprender a tocar, y después tenemos dos elementos, o por hipertensión en la que la fontanela se tensa en tal forma que se pareciera un globo, o cuando un paciente se deshidrata en la que la fontanela pierde toda su tensión y parece un hoyo, ¿no? Las fontanelas en ese sentido nos ayudan a buscar diagnósticos. Pues bien, decíamos que los signos meningios se traducen mediante la inflamación meningia. La inflamación meningia, decíamos que lo más frecuente son las infecciones, de entre las infecciones lo más frecuentes son las bacterianas, pero no podemos dejar de lado las hemorragias subaranoideas que también hemos valorado. Pues bien, al examen físico, además de la anamnesis que hemos presentado, el paciente puede presentar en orden de secuencia y en orden de evolución la rigidez de nuca, los signos Brusinski y los signos Kerning. Vamos a revisar cada uno de ellos. La rigidez de nuca está en relación a que es un signo muy importante que puede estar constante en el paciente y precoz. El paciente colocado en decúbito dorsal, en decúbito supino, ¿no? Con el cuello en el mismo plano del tronco, o sea, al mismo nivel de todo el cuerpo, el cuello, la cabeza, y sin almohada, ¿no? Nosotros tomamos con las dos manos, ahora vamos a ver en la figura, ¿no? Y flexionamos el cuello, ¿no? E intentamos que la cabeza vaya hacia el mentón. Y tendremos como positivo el hallazgo de percibir a esa flexión una resistencia que bloquea el movimiento y que despierta dolor. Esa es una forma muy fácil de examinar a nuestros pacientes con estas características.
Vamos a ver después en forma conjunta los esquemas que nos van a mostrar el detalle. El otro signo meningio que podemos hacer nosotros son el Brusinski. Y el Brusinski tiene dos variantes, la Brusinski 1 y el Brusinski 2. En este caso, cuando hablamos de Brusinski 1, el paciente en decúbito dorsal, tal como hemos examinado la rigidez de nuca, en este caso el examinador pasa la mano izquierda por detrás de la cabeza del paciente mientras apoya la mano derecha en el pecho y a continuación provoca una flexión brusca de la cabeza sobre el tronco. La maniobra positiva significa que el paciente, al hacerse esta maniobra, flexiona las rodillas. Flexiona las rodillas. Ahí tienen ustedes. Primeramente, un paciente de decúbito dorsal, o supino también se le dice, se levanta la cabecita, nada más al paciente, y la rigidez de nuca, el examinador siente que hay una oposición, hay una fuerte oposición al levantar la cabecita del paciente o la cabeza del paciente adulto, y además esta oposición, esta resistencia innata va acompañada de dolor. El Brusinski 1 lo podemos hacer concomitantemente al signo de rigidez de nuca y también al paciente se le coloca la mano, ¿no?, por el lado de atrás de la zona dorsal y se levanta al paciente. Se levanta el paciente, miren ustedes, la cabecita, ¿no?, y el cuerpo, y automáticamente cuando hay signo meningio flexiona ambos miembros inferiores, produciendo esta imagen que se produce. Entonces, la rigidez de nuca y el signo de Brusinski 1 pueden hacerse en forma paralela, en forma concomitante. Rigidez de nuca y signo Brusinski. 1. Hay una variante de este signo de Brusinski 1 a Brusinski 2. En este caso, el paciente está en decúbito dorsal y el examinador flexiona la pierna sobre el muslo, y sobre la pelvis. La maniobra es positiva cuando el otro miembro no estimulado, también flexiona rápidamente. El paciente en decúbito dorsal, el examinador flexiona la pierna sobre el muslo y sobre la pelvis, y la maniobra es positiva cuando el otro miembro no estimulado también se flexiona al mismo tiempo. Brusinski 2, buscando siempre, ¿no?, el diagnóstico de signos meningios. Ahí lo tienen ustedes en otra toma, ¿no?, el signo de la pierna contralateral de Brusinski, ¿no? Tienen ahí cómo es que flexiona la pierna no estimulada. Otro signo conocido es el Kerning, pero el Kerning también tiene dos variantes, Kerning 1 y Kerning 2. En este caso, el Kerning 1, colocado el paciente en decúbito dorsal, el examinador pasa su brazo izquierdo por detrás del tórax del paciente, mientras con la mano derecha mantiene las rodillas extendidas, ¿no?, y a continuación lo sienta al paciente, impulsando, ¿no?, con su brazo izquierdo. ¿Qué buscamos acá? Buscamos esta actitud. Y el Kerning positivo, entonces 1, será cuando el paciente sentado, hecho con esta maniobra, flexiona inmediatamente las piernas. Hay una resistencia, el paciente flexiona inmediatamente las piernas. La pierna sobre el muslo y el muslo sobre la pelvis. Kerning 1. Entonces, tenemos que la maniobra es positiva cuando al llegar a la posición de sentado el paciente flexiona las rodillas pese a la oposición del examinador. Se observa, en este caso, en el síndrome explicado. Ahí lo tienen. Kerning 1. El Kerning 2
También existe valorando signomeningios. En este caso, colocado el paciente en decúbito dorsal, el examinador levanta la pierna a este en extensión y cuando el miembro se ha elevado a una cierta altura, existe un signo Kernig cuando se produce una flexión en la articulación de la rodilla que se hace imprevisible, invencible, ¿no? Y a veces hasta dolorosa. Ahí lo tienen, el Kernig 2. Dolor, resistencia a la extensión en forma bilateral. Kernig 2. Pues bien, eso está en relación al síndrome meningio. La valoración justamente del hecho de la irritación de la meninge por causas infecciosas, en primer lugar, ¿no? Y después por problemas vasculares que pueden ocasionarle el mismo. La característica principal, ya hemos dicho, es la cefalea intensa y el compromiso del sensorio. El examen físico, la rigidez del núcleo, los Brudzinskis y los Kernigs, semiológicamente hablando. Pues bien, visto este síndrome, concomitantemente a él, existe otro síndrome que nos puede ayudar, el síndrome de hipertensión endocraniana. El síndrome de hipertensión endocraniana. En el síndrome de hipertensión endocraniana tenemos que primero decirles a ustedes que el volumen craneal, ¿no? El volumen craneal está en relación a que este tiene como volumen entre 1300 y 1500 centímetros cúbicos, el cráneo, la caja craneal, de los cuales el 80% corresponde al cerebro, el 10% a la sangre. De este 10% de sangre, 30% es arterial. Y nos queda el otro 10% que corresponde al líquido cefalorraquídeo. Esto es importante hablar del líquido cefalorraquídeo, como la valoración, ¿no?, del espacio que ocupa dentro de la caja craneana, 10%. A medida que aumenta la masa intracraneal, a medida que por diferentes motivos esta se expande, entonces hay un desplazamiento del líquido cefalorraquídeo. En un primer momento, ¿no?, este líquido se va hacia el espacio intravascular craneal y es un mecanismo de compensación para mantener la presión endocraniana dentro de los límites normales. No existe sintomatología todavía en este momento, pero ya se está instalando por diferentes causas una hipertensión endocraniana. Pues bien, este síndrome de hipertensión endocraniana tiene una definición: conjunto de signos y síntomas ocasionados por el aumento de la presión dentro de la cavidad craneal, debido a que el espacio referido es ocupado por otras lesiones y que conllevan justamente a este síndrome, hipertensión endocraniana. Debemos decir que esta hipertensión endocraniana se desarrolla generalmente por una lesión expansiva. Una lesión expansiva que va abarcando dentro de la cavidad craneana espacios que corresponden a otros elementos. La presión endocraniana normalmente es de 0 a 10 milímetros de mercurio, es decir, 20 centímetros de agua como máximo. Pues bien, esta presión endocraniana límite sin ningún tipo de molestia, sin ningún tipo de sintomatología, no puede llegar a más de 20 milímetros de mercurio. Si decimos que normal es 10 milímetros de mercurio, esta, sin ningún tipo de elemento signológico, puede llegar hasta 20 milímetros de mercurio. Después de ello, ya comienza a haber clasificación. La hipertensión endocraniana moderada nos lleva hasta los 20 milímetros de mercurio y la hipertensión endocraniana severa ya lo observamos por encima de los 40 milímetros de mercurio.
Pues bien, hay que recordar también que el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que discurre por la zona craneal y la zona medular. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo reviste toda la médula también. Entonces, tiene elementos fisiológicos que tenemos que saber. Se produce principalmente en los plexos coroideos de cada ventrículo lateral, lugar donde se produce. Este líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que envuelve toda la zona cerebral, eh, se drena a través de los agujeros de Lunska y Magendie y discurre sobre la corteza cerebral para ser absorbido por el sistema venoso, ¿no? A lo largo del seno longitudinal superior. Esto es el elemento fisiológico que les estamos recordando. Pues bien, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Contiene aproximadamente este líquido en el espacio que rodea todo el cerebro y la médula espinal, más o menos 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo, lo que le decíamos que era el 10% de la valoración. Pues bien, esto existe y la presión endocraniana se mantiene por debajo de los 20 milímetros de mercurio, que también ya lo hemos revisado. Todo esto recordándoles. ¿Qué problemas puede haber para que haya aumento de la presión endocraniana a partir de ese líquido cefalorraquídeo que comienza a hacer presión? ¿No? Eh, se puede lograr presiones fisiológicamente hablando de 30 a 40 milímetros de mercurio cuando nosotros hacemos en la práctica, ¿no? La tos, hace una tos, o cuando inspiramos con la glotis cerrada, la famosa maniobra de Valsalva. Esto es fisiológico, esto es racional. ¿Qué otros problemas desde el punto de vista patológico hacen que esta presión endocraniana pueda aumentar? Aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo en los lugares que hemos conversado, disminución de la absorción del líquido cefalorraquídeo, incremento de la presión venosa, obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo, aumento del tejido cerebral, aumento a expensas del propio cerebro, generalmente por lesiones, por problemas patológicos, y el otro es el edema cerebral de origen isquémico. Edema cerebral de origen isquémico. Veamos algunos de ellos como etiología. Las lesiones expansivas de crecimiento rápido, tumores, pueden deberse a que estos existen, además de los tumores malignos, a abscesos de origen diverso, quistes, que sin ser malignos existen los quistes, los granulomas, las hemorragias y los aneurismas cerebrales. Estos son lesiones expansivas de crecimiento rápido. También puede haber afecciones con la obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo. Afecciones con la obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo. Esto debido a hidrocefalias, la más común que conocemos en los niños, hidrocefalia congénita. También se puede deber a hidrocefalias adquiridas, causas diversas. Se puede deber a la meningitis, que ya hemos conversado en relación al anterior tema, o la meningoencefalitis, la misma con bloqueo de espacio subaracnoideo que crean problemas expansivos. También puede suceder por traumatismos craneanos que producen fractura del mismo. En este caso estamos hablando de la segunda forma, afecciones con obstrucción del flujo de cefalorraquídeo. La tercera causa son las enfermedades con congestión venosa cerebral. Enfermedades con congestión venosa cerebral. Las meningitis,
las infecciones que ya se han conversado anteriormente, las meningoencefalitis también hacen congestión venosa cerebral, el edema cerebral, proceso inflamatorio severo, encefalopatías hipertensivas, la hipertensión arterial crea un gran problema también a nivel cerebral y produce encefalopatías hipertensivas, y la otra es por trombosis venosa, que producen compresiones, ¿no?, sobre el área del componente craneal. Entonces, las tres formas que estamos revisando. ¿Qué factores contribuyen a la hipertensión endocraniana? La congestión venosa cerebral, el edema cerebral y el aumento del líquido cefalorraquídeo en los espacios ventriculares. Causas etiológicas diferentes que hemos revisado. Desde el punto de vista fisiopatológico, entonces, todo esto que hemos revisado se pueden clasificar en tres tipos: el de tipo vasogénico, citotóxico e hidrostático. En los vasogénicos tenemos la rotura de la barrera hematoencefálica, el aumento de la permeabilidad capilar. Las causas de este problema pueden ser tumores, pueden ser abscesos, hematomas o traumatismos severos. El tipo citotóxico, en la que existe la alteración del metabolismo celular, en este caso no hay rotura del elemento y por lo tanto la isquemia y los tóxicos son los más frecuentes. Y el otro, el que más frecuentemente podemos valorar clínicamente, es el hidrostático, porque nosotros comprobamos en este caso aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. En este caso la causa es la hidrocefalia. Las causas etiológicas, de acuerdo a las enfermedades que pueden producir los mismos, que también ya lo hemos conversado, y que van a ser desarrollados muy ampliamente cuando se converse en la parte clínica de neurología. En este caso nos interesa saber cómo es que la hipertensión endocraniana tiene su evolución, desde la forma más simple de síntomas o signos muy leves hasta las causas más severas y irreversibles que llevan a la muerte. La primera etapa de esta hipertensión endocraniana, estamos hablando de etapas evolutivas, ¿no? En esta primera etapa hay modificación del volumen intracraneal. Esta modificación generalmente es a expensas del desplazamiento, ¿no?, de uno de los componentes líquidos. Puede ser líquido cefalorraquídeo o sangre. En este momento, en esta primera etapa, no hay una variante valorativa magnificada que nos pueda valorar la presión endocraniana. En este primer momento, si le tomamos la presión endocraniana, puede estar entre 20 y 40 milímetros de mercurio. Es el caso que se produce en forma paulatina. En este primer momento, en esta primera etapa, la sintomatología o signología, si lo hay, no es valorable. El paciente no presenta molestias que obliguen a él, al mismo, a buscar atención médica en la gran mayoría de los momentos, pero ya hay elementos que pudieran, si son buscados, ¿no?, en un paciente con problemas previos, a pensar en que estamos entrando en la primera etapa evolutiva de la hipertensión endocraniana. En la segunda etapa, sí, ya se observa la presión intracraneal elevada. Comienzan a aparecer síntomas de los que hemos conversado. Puede haber hipertensión arterial y bradicardia. Todo esto porque hay resistencia a la entrada de la sangre al lecho vascular cerebral. Hipertensión arterial y bradicardia porque hay resistencia de entrada de sangre al lecho vascular. Esta es la segunda etapa evolutiva por si acaso. Está instalándose y está evolucionando la hipertensión endocraniana. La tercera etapa
ya observamos sintomatología abundante y existe alteraciones, ¿no? Que es el resultado de la hipoxia y la isquemia cerebral. Si tomáramos una tomografía en ese momento de esta tercera etapa a la masa encefálica, al cráneo, podríamos valorar herniaciones. Podríamos valorar herniaciones. Lógicamente, la presión intracraneal se ha elevado. La cuarta etapa, el cuadro clínico es evidente. Hay manifestaciones clínicas evidentes, ¿no? Si nosotros valoramos los niveles vulvares, hay un deterioro y el paciente tiene ya todos los síntomas que hemos conversado, ¿no? Y entra en una etapa muchas veces de agonía, y ya está entrando en que solamente se controlan funciones autónomas. Esta cuarta etapa es irreversible. Muy poco se puede hacer en este momento. Es casi un periodo terminal. ¿Cuál es la triada clásica que el médico tiene que valorar en una hipertensión endocraniana? ¿Qué manifestaciones clínicas le debe llamar la atención? La cefalea, el vómito, los vómitos característicos, ¿no? En escopetazo, y al examen físico el edema de papila. El edema de papila, que puede ser diagnosticado por cualquiera de los médicos, es necesario que en el momento adecuado ustedes puedan manejar el oftalmoscopio para identificar las características de la papila normal y la papila edematosa, pero lo que uno no se debe olvidar es que esta es la triada clásica del síndrome de hipertensión endocraniana: cefalea, vómitos en escopetazo y edema de papila, clínicamente. En la parte inicial hemos quedado cefalea, vómitos, somnolencia y lógicamente alteraciones psíquicas, que también se han conversado. En los más avanzados ya se detecta edema de papila, fotopopsias, intolerancia a la luz, disminución de la agudeza visual, compromiso del sexto par, no hay movimientos oculares hacia la zona externa y por lo tanto se produce diplopia. La evolución de los estados mentales que hemos visto en las primeras reuniones, la obnubilación, el estupor y finalmente el coma. Y al examen físico, lo que hemos hablado es los signos meningios, en este caso la rigidez, que pudiera hablar de deshebrización. La parte final de las manifestaciones clínicas de una hipertensión endocraniana es el compromiso respiratorio y lógicamente el compromiso vegetativo. En la forma avanzada de la hipertensión endocraniana, las alteraciones respiratorias, que hemos visto también en aparato respiratorio, ¿no? Está en relación justo a los problemas neurológicos, como es el tipo de ventilación de Cheyne-Stokes. Si hablamos del tipo de respiración, Cheyne-Stokes, hiperventilación, ataxia respiratoria, apnea y paro respiratorio. Esa es la evolución del problema de respirar del paciente. Lógicamente, el nivel de injuria irá desde la zona más alta hacia la zona más baja: el diencéfalo, el mesencéfalo, la protuberancia y el enclavamiento vulvar. La hipertensión endocraniana finalmente mata al paciente porque hace un enclavamiento vulvar. El Cheyne-Stokes, que vale la pena reconocer la característica, es que después de apneas de 20 a 30 segundos de duración, la amplitud de la respiración va aumentando progresivamente, fase de creciendo, en creciendo. Después de llegar a un acme más alto, comienza a disminuir, llegando a un periodo de apnea. Este es el de creciendo. Esta forma de respiración es evolutiva y se repite sucesivamente.
Concomitantemente a este tipo de respiración también comenzamos a observar insuficiencia cardíaca, ¿no? Y que compromete finalmente el sistema nervioso central. Reiteramos ahora sí las características clínicas de la cefalea, ¿no? Aparece al despertar o durante la noche, ¿no? El paciente asume una posición erecta, la localización es en la región frontal o occipital, como ya lo dijimos inicialmente, y no olvidar que la cefalea es intensa y pulsátil, y la variabilidad de la misma puede existir durante el periodo justamente de intenso dolor. El vómito, también que ya lo hemos reiterado, esto es en forma reiterativa, ¿no? En el 70% de los vómitos no procede de náuseas, decíamos inicialmente también, ¿no? Solamente un 30% de estas van acompañadas de náuseas. La característica, el vómito escopetazo o proyectil. Dispara violentamente, ¿no? Y es una característica muy importante de que estamos asistiendo a una hipertensión endocraniana. Decíamos el edema de papila, ¿no? El edema de papila, al valorar con el oftalmoscopio al paciente, ¿no? Esta se va desarrollando en forma gradual y paulatina. Hay casos en los que el edema de papila, a pesar de que se ha buscado, no existe y se desarrolla tan violentamente la hipertensión endocraniana que no da tiempo a la instalación de este edema de papila, y en casos muy severos justamente esta característica pudiera no observarse y el paciente está ya en una presión endocraniana que provoca el coma y la muerte. Y el papiledema muchas veces no se observa, el edema de papila. Ahí tienen las características. Hay un borramiento del borde papilar al observar mediante un oftalmoscopio, hay elevación del disco papilar y hay una ingurgitación venosa. Se rellena el problema en ese sentido. Pues bien, es lo más importante que observamos y fundamentalmente desde el punto de vista semiológico, no olvidarse que el trastorno del estado de conciencia existe en forma progresiva, ¿no? Y la valoración está justamente en preguntar a la familia cómo ha evolucionado su estado neurológico. Este hecho también va acompañados en la valoración con bradicardia sinusal, vértigo, cambios mentales y convulsiones. Otro de los elementos que podemos preguntar dentro de lo que es la historia clínica de una hipertensión endocraniana. Ok, en líneas generales y haciendo un resumen de todo un problema de hipertensión endocraniana y lógicamente desde el punto de vista de los signos meningios que pueden producir un síndrome meningio asociado, es lo que hemos presentado a ustedes para recordar siempre el mismo. Si hay alguna pregunta. Sí, dígame, por favor. Sí, doctor, buenas tardes. Quería preguntarle, en el caso de la rigidez de nuca que mencionó, ¿siempre viene acompañado con dolor? La rigidez de nuca a la hora que nosotros hacemos el examen, ¿no? Despertamos el dolor en la zona justamente del cuello. La rigidez de nuca, al hacerlo con las dos manos y levantar la cabecita llevándosela hacia el pecho, nosotros sentimos la resistencia que no se puede hacer y el paciente se queja, se vuelve quejumbroso porque le produce dolor, independientemente de la cefalea que hemos dicho que acompaña al problema, ¿no? Al hacer el movimiento, sí, sí, el paciente se queja de dolor, ¿no? Hace muecas, si es que no grita, ¿no? Hace muecas.
Doctor, una cosita más, con respecto a la hipertensión endocraniana, entonces, en ese caso, yo también valoro cuánto de hipertensión tiene o solamente encuentro el hallazgo de la hipertensión. Lógicamente que con todos los elementos de la triada que hemos hablado, nosotros nos hace sospechar de hipertensión endocraniana. Lógicamente que sí, ¿no? En este caso podemos valorar también en forma matemática, colocándole una válvula a nivel del espacio medular sin retirar líquido cefalorraquídeo solamente para valorar la presión intracraniana, porque esta se eleva por encima de 30 milímetros de mercurio. Lógicamente que sí. Después, Muchas mientras gracias. no valoremos nosotros en forma cuantificada al colocarle una válvula que no drene, ojo, no puedo yo hacer perder líquido porque lo enclavo, puedo valorar la presión endocraniana en forma sistémica mediante el equipo que existe para ello, ¿no? Gracias, doctor. Ya, Yanela, Sí, doctor, Yanela, buenas tardes. buenas tardes. Sí, mencionó que habían dos variantes bueno, en el signo de Brusinski y en el de Kerning. ¿Normalmente se Ujú. hacen estas dos variantes en el examen físico o hay alguno de preferencia? Generalmente es secuencial. Si yo tengo la rigidez de nucas ya valorada y es vista y nos sirve de valoración del examen clínico, los demás exámenes ya no son necesarios o son complementarios en todo caso. Va evolucionando uno tras otro, ¿no? De acuerdo a nuestras necesidades. Si la rigidez de nuca, que es la más fácil de hacer, sale negativa y nosotros, a pesar de todo ello, semiológicamente y con la anamnesis vemos que el paciente está en una hipertensión endocrinal, podemos seguir evolucionando la de Brusinski y la que más frecuentemente es la de Kerning. ¿Sí? Y la variante la utilizamos de acuerdo a nuestras necesidades. Si es que una de ellas, la primera, salió negativa. Entonces, es evolutiva, de acuerdo a mis necesidades. Ah, ya, Ujú. doctor. Y otra consulta se refería con el término embotamiento dentro de la anamnesis en síndrome meningio Ah, agudo. sí, el embotamiento mental que tiene el paciente es que no responde a ninguna de las preguntas de orientación. El paciente está desorientado en tiempo, espacio y persona y el paciente nos queda mirando y es como si estuviera desconectado de lo que estamos nosotros conversando con él. A eso le llamamos embotamiento, o sea, no hay respuesta ni para atrás ni para adelante en lo que se refiere al paciente en la conversación que tiene con nosotros. Puede estar despierto, pero el paciente está desconectado de la realidad. Está con nosotros, nos está mirando, pero no nos entiende ya. A eso le llamamos embotamiento. Ah, ya, doctor. Muchas gracias. Sí. Ojalá que más adelante tengamos la suerte. Sí, van a tener la suerte, porque normalmente con cada uno de los temas que conversamos, los médicos en los diferentes hospitales buscamos nuestros pacientes para hacerle la demostración. Estos momentos son un poco difíciles hasta para la parte de semiología médica, pero yo estoy seguro que en un momento dado van a tener que hacerse las revisiones prácticas a cada uno de nosotros para poder encontrar lo mejor para ustedes. Ok, si no hay ninguna más pregunta, eh, estamos siempre con ustedes y siempre a su disposición. No dejen de estar, por favor, en el conversatorio del próximo sábado. Hasta pronto. Doctor, disculpe.